¿A qué se debe el desconocimiento de cómo cuidar el medio ambiente que tenemos? ¿Qué es lo que está sucediendo con la escuela que no está cumpliendo con sus metas? Yo creo que para que podamos ver, analizar a la escuela y a la educación, tenemos que salirnos de la escuela. Tenemos que dejar de estar pensando en el maestro. Tenemos que estar dejando de pensar como maestros, que eso es lo peor, ¿verdad? Tenemos que pensar la educación como objeto de reflexión y la escuela obviamente vinculada a la educación, porque si no seguimos dándole vueltas, ¿no? Es como el perro que quiere morderse la cola. Nunca vamos a salir de ahí. Yo creo que hay un problema de fondo, que efectivamente es la crisis del maestro, pero no solamente la crisis del maestro, es la crisis del conocimiento de la modernidad, del conocimiento en la modernidad. Porque aquí hay un elemento fundamental, es decir, esta democratización del acceso a la información nos ha llevado a la idea de la fragmentación del conocimiento. Es cierto, tenemos posibilidad de acceder a todo el conocimiento reunido en la red, pero también es cierto que lo que sabemos de la globalización es cada vez menos. Por ejemplo, se dice, no, es que la sociedad moderna, estamos transitando por la sociedad del conocimiento, ¿no? Y que los modelos de acumulación tienen que ver con el conocimiento, ¿no? De ahí toda esta idea de las competencias. Y yo pregunto, ¿dónde están los elementos fundamentales de los procesos de acumulación de capital actualmente? No están en la sociedad del conocimiento, están en la industria de la guerra. Y los desarrollos tecnológicos en el campo de la información están al servicio de la guerra. La guerra, como decía Rosa Luxemburgo hace ya muchos años, finalmente es el gran proceso de acumulación de capital. Entonces, en ese sentido, estamos metidos reflexionando sobre la sociedad del conocimiento y no estamos viendo qué es lo que pasa afuera. Eso es fragmentación del conocimiento. Y yo creo que para enfrentar la fragmentación del conocimiento tenemos que atender a dos cosas. Una, tenemos que construir una formación hermenéutica en la disciplina. La sociedad mexicana, y me atrevo a decirlo, es una sociedad positivista. Primero en el porfiriato y después de los 30, con la influencia también del positivismo en las ciencias sociales. Max Weber, sociólogo alemán, se conoce en México hasta los 80, cuando empieza a estudiar en las universidades. Y Max Weber escribe a principios del 20. Entonces, necesitamos esa perspectiva de realidad, porque es la que nos va a poder ayudar a entender de qué estamos hablando. Y la otra cuestión es recuperar la idea de la complejidad, recuperar la visión de la totalidad. Eso es fundamental para poder entender qué es lo que está pasando y evitar la fragmentación del conocimiento y poder entender lo que le está pasando a la educación, al maestro como institución escolar, y poder responder a las preguntas que tú, Fausto, haces, porque las preguntas que tú haces no las podemos responder desde la escuela, las tenemos que responder desde afuera de la escuela, y tenemos que entonces empezar a mirar qué es lo que está pasando afuera de la escuela, pero en una dimensión histórica de largo aliento, no en lo que está pasando en la escuela en los últimos 12 años, lo que ha pasado en la escuela en los últimos 50, 70 años. Bueno, pues la verdad es que yo no estoy de acuerdo con la ley. No creo que debamos educar para la felicidad. Tampoco estoy de acuerdo con los alumnos de Burgo, en que tengamos que partir de la acumulación de capital para cambiar todo el proceso. En principio, para la ley creo que la educación es una educación para la responsabilidad. ¿No? Que si
aplicamos para la felicidad, bueno, realmente, ¿cuándo son felices ustedes, no? Pues mucha gente va a decir, cuando voy a Liverpool y me saco mi pantalla de 40 pulgadas, ¿o no? Esa es la felicidad. Actualmente, cuando voy a comprar un coche Mazda de 350,000 pesos, así que hay que relativizar un poco ese rollo de que hay que educar para la felicidad. Por otro lado, tampoco estoy muy de acuerdo con el asunto ese de la no fragmentación del conocimiento. Si comenzamos a plantear, como dice Rosa Luxemburgo, el asunto, bueno, como dice la teoría izquierda en general, el asunto, los problemas a partir de la acumulación del capital, pues vamos a terminar planteando una revolución, ¿no? Una lógica. Y cuando terminamos planteando una revolución, pues no hacemos ya nada con el sistema educativo. ¿Para qué nos ocupamos de algo tan pequeño como el sistema educativo? No vamos a hacer una revolución social. Creo que ese aspecto no ha aportado mucho al conocimiento, y yo sí creo en la fragmentación del conocimiento, claro, no en que sea aislado. Creo en los estudios de caso, creo en poder enfocar a problemas muy prácticos, y creo que las soluciones son contextualizadas. O sea, México sí es cierto que tiene una particular condición de capital derivada de un país periférico entre el capitalismo mundial dependiente, pero también México tiene sus cosas particulares en la escuela, tiene sus cosas particulares en el sistema educativo. No podemos dejar de comprender que las políticas públicas en materia educativa en México están derivadas de las cumbres internacionales. La última cumbre internacional es la de Mar del Plata en materia educativa. La anterior, la que marca todo el modelo educativo, es la segunda cumbre de las Américas de Santiago de Chile. De ahí se derivan apoyos económicos internacionales muy fuertes que orillaron al país a las reformas educativas dentro del modelo de competencias. Tenemos las dos cumbres, tenemos una idea general para comprender lo que está pasando en México, que no nos va a servir de nada si no nos vamos a nuestro entorno. Si no vemos que si estamos en el modelo de competencia, pero tenemos un sindicato magisterial. Si no vemos que las problemáticas de cada estado son diferentes. ¿Sí? Si no vemos, en fin, la particularidad, claro, sin perder de vista lo globalizado, porque la particularidad en este punto moderno está globalizado. La sociedad de conocimiento es una realidad. Yo estoy de acuerdo mucho con el maestro Mario tampoco en eso de la guerra, ¿no? Es verdad que la guerra está generando grandes fortunas, pero también está generando crisis profundas. La economía de Estados Unidos está en crisis ahorita precisamente por la guerra, no está precisamente bollante, ¿no? Yo sí creo en la sociedad de conocimiento en el sentido de que la acumulación de capital actualmente está generada por la apropiación de conocimientos científicos, las patentes, todo ese tipo de cosas, más que por su aplicación. Y en ese sentido, yo sí me yo sí creo un poco más en los estudios de caso. Creo que hay que plantear la problemática educativa desde nuestro propio entorno local, y se puede hacer mucho en el entorno local. Se pueden tomar políticas públicas aquí en Mérida, ¿sí?, para resolver problemas particulares en cuanto a la calidad educativa. Se puede ir y preguntarle a los maestros qué opinan sobre carrera magisterial. Se puede ir y preguntarle a los maestros qué opinan sobre la calidad educativa. Se puede dialogar con ellos y se puede lograr muchas cosas si podemos concertar con sus organizaciones desde cada escuela. Se puede lograr la autonomía escolar que ya está dentro de los proyectos del nuevo presidente, que yo tengo partidario de él, pero hay que reconocer que ciertos aspectos son importantes. Sin embargo, la autonomía escolar hay que repensarla muy clara porque hay escuelas muy pequeñas, y la autonomía escolar implica, es difícil desde la pequeñez de la escuela mexicana. En fin, yo creo que son muchas problemáticas, pero yo sí soy más, yo creo que la hermenéutica debe ser aplicada desde las particularidades. Creo que esa es la base de la hermenéutica, no partir de marcos teóricos preconcebidos para llegar a
realidad, sino partir de la realidad para entender esos marcos términos que conocemos. Ese sería lo que yo dialogaría con ustedes. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso que están, ¿no?, de acuerdo con el Dalai Lama, es realmente algo trascendental. Depende de lo que cada quien entienda por felicidad. Para mí, comprar una pantalla plana no es felicidad, ya la compré. Y no soy feliz por eso, ¿no? Hay muchas formas de entender, y a lo mejor también hay que discutir qué es la felicidad. Estoy diciendo que él lo planteó desde su perspectiva de la felicidad. Lo de la guerra, yo no diciendo tanto de lo que dice, o sea, Luxemburgo, los demás. Yo me acuerdo de los que son de mi generación, que en estas salas son los menos, recordarán a Mafalda. En una tira, Manolito decía: la guerra es un negocio y no hay que discutirle mucho, porque es cierto. Los Estados Unidos han crecido económicamente porque han sido un país que ha vivido de la industria de la guerra. Sus crisis no se deben a eso. La crisis que tienen ahora es una crisis global del modelo capitalista, pero esto ya corresponde al ámbito de la economía, no al ámbito de la educación. Yo creo que con Mario coincido en la idea de que el problema no hay que abordarlo desde la escuela. Yo creo que hay que abordarlo desde fuera de la escuela, porque es un problema de la sociedad, no de la escuela. La escuela es un instrumento de la sociedad y tenemos que verlo desde la sociedad y desde la humanidad. La crisis de la educación no es privativa de México, es mundial. Ahí tenemos problemas educativos en todos lados. Ahí están en España, en Chile, en propio Estados Unidos. Quien haya visto la película Esperando a Superman puede ver que viven con sus sindicatos problemas iguales a que tenemos aquí en México. Aquí en México, por lo general, somos una mala copia de lo que hacen allá, hasta con los problemas mejor armado. Pero bueno, es una crisis global y no podemos sustraernos. Hay que hacer aproximaciones a los casos particulares, sí, pero tenemos que partir de las grandes preguntas, de la gran visión. El conocimiento se fragmenta por razones de estudio, eso nos queda claro, pero el universo es un todo integral, nosotros somos parte del universo. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que si no discutimos las grandes preguntas en el marco de la filosofía de la educación, no podemos irnos a las preguntas más concretas para atenderlas. Habría que recordar, hermano, que justamente las grandes preocupaciones de los contractualistas, Hobbes, Locke, giraba en torno justamente al tema de la felicidad. Ese era el tema. O sea, ¿cómo a rayos hacemos para que la gente pueda ser feliz? Bueno, de esas preocupaciones sobre el Estado, la conceptualización del Estado moderno. Desde luego que cuando estamos hablando de la felicidad, no estamos hablando de los plasmas o de las felicidades, sino pues de comerse un sanduchito de hecho en las mañanas. Esas son felicidades también, porque van a estar, sí, o no tan malas, estaríamos de acuerdo. No, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que ver con varias cuestiones. Una, yo creo que sí, creo que lo que hemos perdido, creo yo, es esta idea de los grandes metarrelatos de la modernidad, ¿no? Cuando yo hablo de que el conocimiento está fragmentado, me refiero a eso justamente. Y si hay una crisis de los grandes metarrelatos, ¿no? Y ese es el problema. Hay un montón de relatos particulares, específicos, regionales, que todos asumen que tienen condición de verdad universal. Y esto es muy difícil de entender, finalmente. Entonces la pregunta es cómo hacer para que podamos recuperar estas condiciones de convivencia en un mundo que se reconoce diverso. Y eso tiene que ser a partir de la construcción de un nuevo metarrelato.
lógicamente de acuerdo en lo que se considera verdad o falsedad. Pero yo quiero referirme a dos cosas aquí importantes. Una, que es la relación de la escuela con el mercado laboral y con la sociedad, porque está en la tesitura de la felicidad finalmente. Yo creo que efectivamente la escuela dentro de la modernidad estaba vinculada con la idea de que la escuela era un sistema de selección, ¿no? Era un mecanismo para que los mejores sujetos pudieran incorporarse al mercado laboral. Esa era la idea. Y efectivamente la escuela tenía una idea de reproducción cultural. El problema es que ese mecanismo lo ha perdido la escuela. Yo creo que ahorita es muy difícil pensar que si tú vas a la escuela y tienes 100 en todas las materias, vas a tener un buen trabajo al final. ¿No es cierto? O sea, el mercado laboral se mueve bajo otras lógicas que no tienen nada que ver, creo yo, con la escuela. Más bien la escuela es la que está tratando de llegar y de tratar de asimilarse a la lógica del mercado laboral. Y creo que nunca lo va a poder hacer, porque el mercado laboral tiene una lógica totalmente distinta, que incluso no depende necesariamente de las políticas públicas. El mercado laboral depende de las lógicas económicas, no de las políticas públicas necesariamente. Entonces, ahí tenemos un problema que obliga a replantear el papel de la escuela y su relación con el mercado laboral, pero también implica replantear la relación que tiene la escuela con la sociedad. Y si que queremos de la escuela en relación con la sociedad. En el caso de la escuela mexicana, la escuela estaba vinculada con el acto fundacional del Estado mexicano, de la nación mexicana. De ahí todo este rollo del mito y de los ritos vinculados con la educación cívica. Sin embargo, el mito está en otro momento. Pues habría que preguntarse cuál es el papel que tendría la educación. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante que tenemos que pensar también: el papel que la escuela puede tener en la rehabilitación de los tejidos sociales. El tejido social mexicano ha estado muy deteriorado últimamente, por muchas razones, pero la razón más evidente es el narcotráfico, la cultura de la violencia. Yo creo que la escuela ahí puede jugar un papel muy importante, pero desgraciadamente, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que toma las decisiones en el sistema educativo piensa que estos asuntos se van a resolver con leyes. Además, con leyes que están mal planteadas. Acaba de salir una ley, la ley esta de prevención de la violencia escolar. Por favor, o sea, si no entiendes que la violencia que existe en el centro escolar es parte de la violencia que existe en la sociedad, no vas a poder hacer nada. Y eso lo vemos en los trabajos cuando vamos a las escuelas y vemos y hablamos con la gente, está la preparación. Entonces hay que pensar las cosas de otra manera, creo yo. Pero la escuela puede jugar un papel muy importante en esta búsqueda de la felicidad. El problema es que tenemos que identificar qué estamos entendiendo o qué es para nosotros en este momento la felicidad. Sigo oponiéndome al concepto de felicidad. El utilitarismo que menciona el compañero Burke, Hobbes, Adam Smith incluso, fue la filosofía dominante del siglo XIX. Ya en el siglo XX se deja el concepto de felicidad como solamente existe en el ámbito económico, eso sí es cierto, pero en el ámbito filosófico de la educación se abandona totalmente el concepto de felicidad. Tenemos el pensamiento vitalista de los de Ortega y Gasset, por ejemplo, que vincula la felicidad a la mediocridad. ¿Sí? El hombre feliz es el hombre mediocre. Tenemos el pensamiento de ingenieros que tiene un argentino, he leído, filósofo argentino, que también vincula claramente un libro que se llama precisamente sobre la mediocridad, que vincula el concepto de felicidad. La felicidad vinculada a la expresión de un hombre más. Ya teníamos una anécdota que me iba a la mente ahorita. No sé si es aquí de Jefferson, uno de los padres de la Revolución Americana. Jefferson en un determinado momento, él participaba en las mesas de debates en el momento que
siempre había comentado sus cartas, sus epístolas con sus compañeros, con sus amigos, había comentado la idea y había hecho reflexiones sobre la idea de que ya estaba un poco harto de estar todo el día metido en esas discusiones y que ya soñaba con estar en su casa frente a un buen fuego, una chimenea, tomarse una copa de vino, leer un buen libro, que ya estaba harto, ¿no? Que ya quería disponer un poco de tiempo para sí mismo, o sea, un poco de tiempo para ser feliz, ¿no? En fin de cuentas, la vida privada de los humanos nos hace felices. Y resulta que la vida lo llevó, perdió las elecciones en ese momento, tuvo que irse a su casa, tuvo que dedicarse a ser feliz. Años después, cuando me reflexiono sobre esa experiencia, dice, nunca en mi vida fui más infeliz que en ser. Descubrió que el hombre está hecho para ser, ¿no? El concepto de ser, para ser y el ser, como dice Hannah Arendt, como dicen en el pueblo de Gasset, como dicen los filósofos de la educación moderna, está vinculada a otro quehacer, que es la responsabilidad del ámbito de las decisiones políticas. Eso ya lo había descubierto Sócrates hace muchísimos años, ¿sí? Cuando vinculaba el aprendizaje a los aprendizajes de la vida vinculada a los problemas del Estado. No hay momento más feliz en el hombre cuando puede participar en los asuntos del Estado, tomar decisiones. Pero esa no es la felicidad que entendieron los militaristas, ¿sí? Es una felicidad vinculada al ámbito de la responsabilidad. O sea, el hombre debe ser ciudadano para ser responsable y hacer responsable a las autoridades del gobierno. Ahora, desde el discurso de la sociedad civil que tenemos ahorita, no está basada en la felicidad, está basada en la responsabilidad social del ser humano ante los problemas que lo aquejan cotidianamente desde los subgobiernos. La participación en la de hace ya bastante tiempo. Por cierto, que el modelo de competencia está un poco flojo en ese aspecto. De hecho, muchas críticas acaban de aprobar el regreso de la filosofía a los programas de preparatoria, por ejemplo. Tenemos que en esta época, si queremos formar hombres, que esa es la misión de la escuela, formar hombres, pero no hombres felices, no hombres mediocres, no hombres masa, formar hombres responsables de la sociedad civil que sepan anteponer en ciertos momentos su egoísmo, el egoísmo vinculado a la felicidad, ¿no? Uno es feliz cuando es egoísta, que no es una sensación mala. En ciertos momentos tenemos que ser egoístas. Tampoco vamos a hacer toda la vida resolviendo la vida de todo el mundo, pero hay espacios en los cuales tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Tenemos el tiempo para ser egoístas, ser felices de cierta manera, pero también tenemos el tiempo para ser felices de otra manera, responsables, haciéndonos cargo de los problemas de nuestra comunidad. Y es ahí donde la escuela no está haciendo su labor. Al niño en la escuela se le enseña a obedecer, se le sigue enseñando a comportarse, se le sigue enseñando, se sigue utilizando los reportes, sigue utilizando los regaños, sigue utilizando las instrucciones, etc. No tenemos una escuela para formar hombres, tenemos una escuela para formar siervos. Y mientras la política gubernamental no vaya orientada a la formación de espacios comunitarios en las escuelas donde prive el respeto a los derechos de los niños, no vamos a hacer nada. Y el respeto a los derechos de los niños pasa primeramente por la capacidad que pueda tener la escuela para dar voz, para escuchar sus palabras y para entender su problema. Creo que por ahí va el asunto. Por eso no puedo estar de acuerdo en tener la felicidad, tal como se está planteando, no puedo visitar o el giro quiera. Bueno, me parece que a final de cuentas empieza a vislumbrar un punto de acuerdo. En ningún momento planteé desde qué punto de vista la felicidad. Y creo que habíamos dicho que depende de lo que cada quien entienda por felicidad. Decididamente no podemos confundir felicidad con alegría, pero tampoco podemos confundir felicidad con conformidad. Ya depende de cada quien. Y el problema es discutir también qué es un hombre feliz o una mujer feliz.
¿Qué es una sociedad feliz? Porque según los últimos estudios, en México, más del 50% de la población dijo que eran felices. Y bueno, es difícil entender que en estas condiciones alguien diga, pues yo estoy feliz. Entonces, también hay que discutir esto. Pero lo importante es esto, poner a la discusión el qué estamos haciendo en el sistema educativo con los niños, para qué los estamos educando. Y al hablar de los niños, me refiero a todos los niños mexicanos, porque luego tendemos a decir los que toman las decisiones, los políticos, pero los políticos, los que toman las decisiones, los empresarios, los que demandan cierto producto de las escuelas, los maestros, los que están formando o deformando en las escuelas, todos ellos también son producto de las escuelas. No se hicieron de la nada, no salieron por generación espontánea. Se formaron en la escuela y los formaron así, con la visión que tienen. Entonces, tenemos que llegar este plano a una discusión abierta, más profunda, que nos lleve a rediscutir las veces es necesario la escuela, la educación y la sociedad. Yo creo que la metodología en la educación basada por competencia, las corruptelas o las grandes corrupciones y todo eso lo tendríamos que enfocar paralelamente después, pero la gran pregunta, lo fundamental para mí es eso: ¿para qué sirve la educación? Y yo no diría en México, diría del mundo, porque al final de cuentas también hay que considerar que los nacionalismos que la sociedad va inculcando en la escuela son los que nos llevan en parte a las guerras, son los que ayudan a los negociantes, a los señores de la guerra, a tener sus guerras tan fácilmente. Acaba de coronar hace unos días en Cancún a Mohamed Ali por haber sido un gran deportista, pero pocos recuerdan su gran lucha en contra de la guerra de Vietnam, y muchos lo tildaron en su época de traidor a su país. Es traidor a su país alguien que está en contra de una guerra que se está peleando en un país ajeno por dos potencias que no son de ese país. ¿Sí? Tanto Rusia y Estados Unidos peleando en Vietnam, sus propias situaciones particulares. Entonces, todo esto es producto de la educación que estamos inculcando en las escuelas, que tiene que ver con muchas otras cosas. También tiene que ver con el pensamiento judeocristiano que nos ha venido adoctrinando desde siglos A, tiene que ver con la estructura social, ¿sí? La detentación del poder, pero son cosas que no vamos a poder evadir, que tenemos que ponerlas en discusión. Y ya después nos podríamos poner a discutir los asuntos menos dramáticos, como la metodología, la organización de la escuela, la durabilidad y todas esas cosas, que es lo que nos demanda la sociedad ahorita, pero porque no se ve la otra parte. Bueno, es mi punto de vista. Muchas gracias. Pues hemos escuchado, como les dije desde el principio, a el trabajo. Ahora vamos a pasar al público para hacer algunos aportes, o en su caso, si desean alguna pregunta, para luego posteriormente pasar a la segunda ronda. Ustedes me dirán, han escuchado, ¿verdad? Aquí no se trata de que los expertos estén de acuerdo. Cada uno de ellos da su punto de vista desde los referentes que manejan, y nosotros escuchamos cuál va a ser entonces la función de la escuela y hacia dónde va esta.
Bueno, yo sí tengo algo que